Hola, buenas noches. Esta es la segunda parte del ejercicio. En la primera parte encontramos la ecuación de movimiento de este sistema, el cual definimos que era Q2 puntitos, que era aceleración, igual a M2 más la masa 2 por el seno del ángulo menos masa 1 sobre masa 1 más masa 2 por G, que era la constante de aceleración en este caso, de la Tierra, ¿no? Y bueno, en este caso vamos a encontrar las fuerzas de, ¿cómo se llama? Las fuerzas de construcción del siguiente sistema, y para ello vamos a usar los multiplicadores de Lagrange, y en este caso vamos a utilizar tres coordenadas generalizadas. En este caso la definimos Q1 como la posición vertical de M1, Q2 como la posición a lo largo de la posición de la masa 2 a lo largo del plano, y Q3 como la posición de la masa 2 perpendicular al plano. Entonces, ahora vamos a las ecuaciones de construcción, se definen como la FI es igual a 0. En este caso, para la cuerda, la primera fuerza de construcción es igual a la longitud de la cuerda, la cual, como podemos recordar en la parte pasada, es H, que es la altura del plano a la polea, menos Q1 más Q2, que es como recordamos, si una masa se mueve, la cuerda así, si la masa jala a la cuerda, pues se va a mover. Así son uno mismo, así es un sistema mismo. Entonces, si movemos una masa, la otra masa se va a mover y la longitud de la cuerda se va a mantener. En este caso, podemos sacar de aquí de que la fuerza de construcción tanto para Q1 y Q2 es igual a Q2 menos Q1 más H menos L es igual a 0. Este va a contar como nuestro primer, ¿cómo se llama? Nuestro primer multiplicador. La segunda fuerza de construcción sale del plano, la cual es F2 y nos corresponde a Q3, que recordemos que Q3 es la posición de la masa 2 perpendicular al plano. Entonces, en este caso, Q3 nos va a dar 0. La masa se mantiene, debido a que la masa se mantiene sobre el plano, este va a ser nuestro segundo multiplicador. Ahora, en este paso, que es muy similar al anterior, vamos a sacar el Lagrangiano, que el Lagrangiano ya obtuvimos que se define como L es igual a T, que es la energía cinética total, menos la energía potencial total. Y como definimos en ambos casos, es la suma tanto para la cinética como la potencial, es la suma de las sumas de las dos energías de ambas masas. Entonces la energía potencial total es igual a T, es la energía potencial total de la masa 1 más la energía cinética de la masa 2. En este caso es igual a 1/2 de la masa 1 por Q1 puntito al cuadrado más 1/2 de la masa 2 por, en este caso, como la masa 2 tiene dos coordenadas, aquí están juntas, que es Q2 puntito al cuadrado más Q3 puntito al cuadrado, y está como tal definiendo nuestra energía cinética total del sistema. Y bueno, en este caso, para la energía potencial del sistema es V1 más V2. V1, como recordemos, es la masa 1 por G, la constante de aceleración en este caso del planeta Tierra, por Y, en este caso Y es la altura siempre vamos a tomar como referencia el plano aquí como el 0. Aquí va a ser nuestra referencia, aquí va a ser nuestro B0, entonces se implica que porque es Y0. Entonces, al ser Y0, nuestro punto de referencia 0, pues la energía potencial aquí es 0. Entonces, este es nuestro punto de referencia. Entonces, a partir de aquí es donde ¿cómo se llama? Pusimos de aquí se nos dice para acá, así, de acá. Entonces, este es nuestro punto de referencia. Entonces, en este caso, la energía potencial de V1 es igual a M1G por Q1, que es la posición vertical de la masa 1. Entonces, estamos bien en esa parte. Y la Y2, en este caso recordemos que la masa 2 es un poco más complejo. En la posición de la masa 2 es nuevamente es H plano, que es la altura del plano de la referencia a donde está la masa,
h plano menos Q2 por el seno del ángulo más, en este caso se va a sumar la coordenada, la Q3, que es Q3, bueno, permítanme, aquí es Q3, coseno, perdón, aquí es coseno. Ok, aquí era coseno, perdón, me equivoqué. Coseno. Sí, está. Entonces, tenemos que esto al sustituirlo en nuestra fórmula, al sustituirlo en nuestra energía potencial, tenemos que al sustituir Y2 en nuestra energía potencial, tenemos que la energía potencial de la masa 2 es igual a la masa 2 por G, en este caso que Y2 es igual a H plano menos Q2 seno del ángulo más Q3 coseno del ángulo, bueno, Q3 por coseno del ángulo. Entonces, esto, como ya podemos ver, ya tenemos la energía de B2, la energía potencial de la masa 2 y la energía potencial de la masa 1. Estas dos pues nada más se suman. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, aquí podemos, masa 2G la volvemos a distribuir en estas, la vamos a distribuir otra vez, que es M2 por G por H plano, menos M2G por Q2 por seno del ángulo, más M2G por Q3 por coseno del ángulo. Entonces, ¿qué tenemos que? Al sustituir esto en el lagrangiano, tenemos que el lagrangiano es igual a un medio de la masa de 1, Q1, puntito al cuadrado, más un medio de la masa 2 por Q2 puntito al cuadrado, más Q3 puntito al cuadrado, menos aquí donde entra la energía potencial, que es menos masa 1 de G Q1 puntito, no, la masa del 1 por G por Q1 más 2G H plano menos M2G Q2 por seno al cuadrado más masa 2G Q3 por coseno al cuadrado. Ahora menos va a afectar a todo esto, a todo el potencial. Entonces quitamos este paréntesis y aplicamos el menos, se va a quedar como menos. También, se vuelve menos, se vuelve más, y se vuelve menos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es usar las ecuaciones de la Euler-Lagrange con multiplicadores. En este caso, la forma de la ecuación para cada coordenada está definida como la derivada del tiempo de la derivada parcial de lagrangiano respecto a las Q puntito, que son las velocidades, menos la derivada parcial de lagrangiano respecto a las posiciones de todas, que es QJ, que es igual a la suma de lambda I por la derivada parcial de F1 sobre la derivada parcial de F1 respecto a las Q's. Entonces estas Q's va a aplicar para cada coordenada. En este caso es Q1, Q2 y Q3. Entonces vamos a aplicar otra vez estas ecuaciones de Euler-Lagrange como multiplicadores para cada coordenada. En este caso tenemos 3 coordenadas. Y nuevamente vamos a hacer los pasos. Vamos a aplicar las derivadas parciales. Las derivadas parciales y aquí las fuerzas de las ecuaciones de construcción que sacamos anteriormente. ¿Qué tenemos? En este caso, para la derivada parcial de lagrangiano respecto a las Q1 puntitos, nos queda aquí, buscamos el Q puntitos. Aquí vemos que ninguna tiene, a excepción de esta. Este Q1 puntito la derivamos, este 2 pasa para acá, se va con este 2, queda 1, nos queda, tiene la masa 1 por Q1 puntito. Esto, al aplicar la derivada temporal, pues nada más esta la toma como masa 1 Q1, 2 puntitos, y después vemos que la derivada parcial de lagrangiano respecto a las Q1 puntitos, y aquí volvemos al lagrangiano, buscamos las Q's. Aquí podemos ver que aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay. Nada más en este caso nada más habría aquí. Entonces aquí vemos que aquí es 1, su exponencial pues es 1, entonces al derivarlo, pues nada más quedaría menos masa 1 por G. Y este paso aplica tanto para la coordenada Q2 y Q3, pero aquí en este caso se aplican ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Las ecuaciones de construcción que sacamos de F1, aquí aplicamos la derivada parcial de la F1 respecto a
a Q1, que podemos ver que aquí tenemos las ecuaciones de F1 y F2 respectivamente. Podemos ver que para el caso de Q1 da 1 y para el caso de la derivada parcial de F2 respecto a Q1 da 0. Entonces esto todo que obtuvimos sustituimos. ¿Qué nos queda? Nos queda que es la masa 1 por Q1, dos puntitos, menos masa 1 por G es igual a como vemos aquí, la suma de las ecuaciones de construcción. En este caso son 2 y nada más sería por H1 por menos 1 que obtuvimos allá, más H2 que da 0, pues va a 0. Entonces, ¿qué nos queda? Que nos va a quedar la masa 1 por Q1, dos puntitos, más masa 1 por G es igual a menos a H1, que es el multiplicador que definimos anteriormente allá. Esta la tomamos como la ecuación 1. Y bueno, para la Q2 y Q3, como mencionamos, es lo mismo. Buscamos aquí Q puntito de Lagrangiano y Q2 puntitos de Lagrangiano. ¿Qué nos da? Nos da que para la derivada parcial de Lagrangiano respecto a las Q2 puntitos, Q2 puntito, nos queda la masa 2 sobre Q2 puntito y aplicar la derivada temporal, y la masa es la masa 2 por Q2 puntito, Q2, dos puntitos, y después a la derivada parcial de Lagrangiano respecto a las Q2 nos queda la masa 2 por G por el seno del ángulo. Y aquí otra vez aplicamos las ecuaciones de construcción que tenemos allá, y en este caso para respecto a 1 nos da, respecto a la F1 nos da 1, respecto a la F2 nos da 0, y nuevamente volvemos a sustituir. ¿Qué nos da? Nos da masa 2 Q2 puntito menos M masa 2 por G por seno del ángulo es igual a lambda 1 por 1 más lambda 2 por 0. Entonces otra vez se queda, se va. ¿Y qué nos queda al final? Masa 2 por Q2 puntito menos 2 por G por seno del ángulo es igual a H1. Y esta la definimos con nuestra segunda ecuación. Y para el último, para Q3, aplicamos nuevamente la derivada parcial de Lagrangiano respecto a Q3. Volvemos a buscar aquí Q3, nada más lo tenemos en este lado. Q3, perdón, está de este lado. Entonces aquí pues, todo esto se va a 0, esto 0, 0, 0, 0. Nada nos queda aquí, derivamos, todo se baja, 2 se va a 1 y nos queda masa 2 por Q puntito 3, pero recordemos que aquí en las fuerzas de construcción nos dio que Q3 es igual a 0, entonces esto pues prácticamente también se va a 0. Entonces, para la derivada parcial de Lagrangiano respecto a Q3, que son las posiciones, es igual a, aquí buscamos Q3, aquí no lo encontramos de este lado, volvemos a derivar, y ¿qué nos da? Menos masa 2 por G por coseno del ángulo. Y para las fuerzas de construcción, para respecto a la F nos da 0 y para respecto a la F2 nos da 1. Volvemos a sustituir. ¿Qué nos da? Aquí, pues en este caso, pues vemos que esta parte de aquí de la ecuación de Euler-Lagrange pues nos da 0, aquí lo ponemos. Menos la masa 2 por G por coseno del ángulo es igual a lambda 1 por 0 más lambda 2 por 1. Entonces nos da que la ecuación que definimos como la ecuación 3 nos da masa 2 por G por el seno del ángulo es igual a H2, que la ecuación 3. Ahora, ¿para qué vamos a utilizar esto? Déjenme borrar aquí. Aquí lo que queremos encontrar es las fuerzas de construcción que definen el sistema. En este caso, la tensión es la fuerza asociada con la construcción, que es de la fuerza 1, que es de la cuerda. Entonces, para esto vamos a comparar la ecuación 1 con la segunda ley de Newton, que pues, sabemos que es igual a. Déjenme borrar aquí. Así sale aquí. Entonces, al aplicar esas dos ecuaciones,
al final tendremos que la fuerza de tensión, que es la fuerza asociada a la F1, nos va a dar es igual a menos lambda 1. Entonces, para encontrarte, debemos resolver lambda 1. En este caso de F1, nosotros sabemos que al aplicar a derivar, nos va a dar Q, a derivar esta ecuación, así estas como son constantes, pues se va a ver Q, nos va a quedar Q2 puntito menos Q1 puntito, y que es igual a 0, que esto como vamos a dar Q2 puntito es igual a Q1 puntito, y esto pues como esto al aplicarle otra derivada temporal a estas dos, nos va a dar que es Q2 puntitos, Q2 dos puntitos, Q1 dos puntitos, que esta es la aceleración. Entonces estas dos como son iguales, estas dos vamos a asociar a una misma, vamos a llamar la aceleración. Entonces vamos a sustituir A y lambda menos 1 en la ecuación que tuvimos en la 1 y en la 2. ¿Qué vamos a tener con esto? Nos va a dar que masa 1 por Q1 más 1 por G es igual a menos T. Esto aquí no, y 2 nos va a dar es igual a masa 2 por perdón, aquí ya sustituimos Q, cualquier Q puntito por es igual a A. Entonces aquí nos queda A menos M2 es igual a menos T. Aquí como mencioné anteriormente, nada más lo que hicimos, cuando hubiera un Q1 dos puntitos o un Q2 dos puntitos, lo sustituimos por A. Como observamos acá hay M2 Q2 puntitos, aquí también Q1 dos puntitos, le faltó un puntito. Entonces, a partir de estas ecuaciones, ¿qué vamos a obtener? Aquí, a partir de la ecuación 1, despejamosla, ¿y qué vamos a tener? Pues vamos a tener que, al despejarla, vamos a tener T menos la fuerza de tensión menos masa 1 por G por M1. Menos por menos es más, nos da T, que aquí está. Entonces nada más despejamos A, esta pasa del otro lado, masa 1 por G pasa del otro lado, aquí está restando, y masa 1 que estamos multiplicando pasa dividiendo, y así se hace siempre en matemáticos. Entonces, al aplicar, tenemos la aceleración, y entonces esta es la ecuación 1, esta la aplicamos en la 2, entonces tenemos que es igual a M2 por T por M1 por G por M1 menos M2 por G por seno del ángulo igual a T. Entonces aquí nada más es prácticamente despejar todo para que nada más quede T solita, pero vemos que aquí de este lado hay T y de este lado hay T. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo esto lo vamos a multiplicar por M1 por M1. Entonces, al aplicar un M1 acá, se va y aquí se mete un M1. Entonces, y bueno, lo aplicamos, M2 lo multiplicamos, entonces nos queda M2 de menos M1 M2G menos M1 M2G es igual a menos M1T. Entonces ahorita pues ya aquí podemos aquí nada más ordenamos así estos menos T los juntamos, nada más que esto quedaría de este lado. Así esto reorganizándolo, no nos queda de reorganizar para que T quede solita. Así juntamos aquí sea T, M2,
menos masa 1 por T, lo pasamos a este lado, es más T M1 es igual, estos menos pues los pasamos al otro lado sumando, quedaría M1 más M2 por G más M1 M2 por G seno del ángulo, y aquí podemos ver que podemos factorizar la T y nada más nos quedaría, bueno, esto lo factorizar pues queda, ¡ay! Se me acabó el gis. T es igual a masa 2 más masa 1 por esto mismo. Déjenme borrar aquí para ya terminar. Ay, sí, mucho gis. A ver, aquí nos queda, como aquí factorizamos, nos queda T por M1 más M2 es igual a masa 1 por masa 2 por G más masa 1 por masa 2 por G por seno. Entonces esto pues nada más, eso lo pasamos de este lado dividiendo y dejamos la cosa ahorita. Entonces nos queda al final que la fuerza de la tensión, que es la fuerza que define la fuerza de construcción F1, nos queda M1 M2 por G más M1 M2 por G seno por la masa 1 más masa 2. Entonces como tal, bueno, esta la podemos factorizar más, pero en general, así en general pues llegamos que a la fuerza de tensión que define este sistema, que es la fuerza de conducción que define F1, es esta, que es T es igual a masa 1 por masa 2 por G, más masa 1 por masa 2 por G por seno al cuadrado, por seno del ángulo, sobre la suma de masa 1 más masa 2. Y entonces ya en el primer video encontramos la ecuación de movimiento, y en este segundo video encontramos la fuerza de construcción que define este sistema, y por mi parte ya sería todo. Muchas gracias.